¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? El canto decía, hemos venido a este lugar para adorar al Señor. En esta tarde quiero compartir de lo que Dios ha puesto en mi corazón. En la palabra de Dios habla de un sembrador. Me imagino que todos de los que estamos aquí sabemos qué es un sembrador, especialmente los varones. Me imagino que allá en nuestro pueblo, cuando salíamos a sembrar o cuando iban a sembrar, llevaban una semilla. Igualmente las hermanas probablemente que no han sembrado y probablemente que sí han sembrado. Pero esta noche Dios nos habla de un sembrador. Y ese sembrador somos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? El versículo 3 dice: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Vamos a hablar tres cosas que la palabra habla. El tema que Dios me ha puesto, o alcanzo a entender qué tipo de terreno somos, o qué tipo de tierra. Pongámonos a pensar en un momento, pongamos nuestra vida enfrente de nosotros, o nuestro personaje enfrente de nosotros. ¿A dónde estoy? ¿En qué terreno estoy yo? El primer versículo dice que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. En el versículo 15 dice: y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en su corazón. El sembrador nos hace un ejemplo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, aunque hayamos aceptado a Cristo, venimos a los pies de Cristo. Pero después, ese gozo que nosotros tenemos, aquella preciosa semilla que cayó, pero no tuvo raíz, no tuvo ni brote. Dice que vino las aves del cielo y se las comieron. Como dice el 15, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y las quita. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, recibes con gozo, pero después el diablo anda atrás de ti, quitándote ese gozo. Veamos en el versículo 5. Otra parte
cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó porque no tenía, dice, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Tres clases, digamos, de personaje. Cuando todos lo hacen el llamamiento, probablemente 5 personas llegan ante la presencia del Señor recibiendo a Cristo en su corazón. Esa palabra, aquel predicador, el pastor, aquel hermano que le habló de la palabra de Dios, tú sembraste esa preciosa semilla. En aquel terreno sembraste esa preciosa semilla. Como nos damos cuenta que probablemente, como decía yo en un momento, que todos sabemos en qué terreno vamos a sembrar una semilla. Cuando nosotros agarramos la semilla, tenemos que saber a dónde sembrarla. Y aun aunque haya piedra, tenemos que ir a sembrar esa semilla. Yo creo que todos saben que en nuestro pueblo los recursos son bajos y necesitamos a sembrar esa preciosa semilla como el maíz. En veces no es de riego, pero aún ahí creemos que esa preciosa semilla va a crecer. Entonces, la palabra de Dios ha sembrado en nuestro corazón. Cuando usted va en su trabajo, en el camino o se encuentra con alguien, usted le habla de la palabra de Dios, usted está sembrando una preciosa semilla en su corazón. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y dice, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Quiero comentarle algo aquí rápidamente. Cuando yo regresé en las cosas del Señor, cuando me reconcilié, había como 10 personas que aceptaron a Cristo ese día. Pero que recuerdo yo, todas las 10 personas o aquellas almas más que se sostuvo eran como 2. Y los demás que recibieron la palabra de Dios con gozo, pero vino el enemigo y se las quitó. En otra parte creció y vino las cosas que le rodeaban. Y también vamos a leer en ese mismo versículo 16, dice, en esto mismo los que fueron sembrados en pedregales y los que cuando han oído la palabra al momento la recibieron con gozo. El versículo 17 dice, pero no tenía raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El enemigo siempre trata de quitarnos esa palabra, pero damos gloria a Dios que está usted en esta noche aquí, y que esa palabra recíbala. No porque lo dice Manuel, sino que la palabra de Dios lo dice. Porque yo te puedo fallar, hermano, pero la palabra de Dios nunca falla.
Entonces dice, viene tribulaciones. En nuestra vida vienen problemas, necesidades, cosas que no las esperamos, que el enemigo trata de poner tropiezo en nuestra vida y quitarnos esa bendición. ¿Cuántas veces no has pasado por problemas? ¿Cuántas veces has pasado por necesidad? Y aún Dios te tiene todavía aquí. Y aún por misericordia Dios nos tiene aquí. Y hasta aún mejor todavía. Porque como decíamos, podríamos estar allá afuera, probablemente mendigando, probablemente en la cárcel, probablemente con problemas, probablemente que ya no estamos en una situación que ya nosotros no podemos hacerlo, pero por misericordia del Señor estamos aquí. Pero es porque tú has puesto tu esfuerzo también. No has permitido que el enemigo venga a tu vida a quitarte esa bendición. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios se predica en ese lugar. Como aquel que tiene hambre, va a la cocina y busca qué comer. Así también es la palabra de nuestra alma, nuestro espíritu tiene sed de la palabra de Dios. Y en vez el enemigo nos quita esa palabra para que nosotros nos crezcamos espiritualmente. Escuchaba a un hermano, decía, tantos años que he estado en este lugar y el enemigo ha quitado muchas bendiciones de mi vida. Llevo más de 20 años buscando las bendiciones del Señor, las riquezas del Señor, pero siempre el enemigo ha tratado de quitarme esa bendición y me he quedado como si estuviera yo al empezar. Pongamos nuestras vidas enfrente de nosotros y miremos qué es lo que el diablo ha quitado de nuestras vidas. ¿En qué terreno, a dónde estamos? ¿A dónde estamos en el camino? ¿A dónde están las piedras? Que no podemos crecer esa palabra, no podemos dar ese fruto. Probablemente que recibimos en este momento esa palabra, pero al rato nos olvida. Se le olvidamos que la palabra de Dios que nos exige que esa palabra crezca en nuestro corazón, que esa palabra dé fruto. Hay muchos frutos que nosotros podemos dar, pero el fruto que tú estás dando, Dios lo sabe. Yo no te puedo decir que tú no tienes fruto, porque yo no soy nadie. Pero el Señor que está en los cielos, Él sabe qué fruto estás dando. Él sabe cuál es el esfuerzo que tú estás dando. Entonces, ¿qué? Aquella persona, aquel hermano, aquel que ha recibido con gozo, pero si no tiene raíz, no puede ser una planta. No puede ser algo que puedes mirar. Si yo siembro una semilla, aquí va a estar la semilla. No va a crecer porque no tiene tierra. No hay profundidad. Y Dios nos exige que esa palabra pongámonos en buena tierra. Y solo Dios puede hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y se la ahogaron y no dio fruto. Pero esta parte vamos a mirar cuando cae en buena tierra. Que nos cuestionamos nosotros mismos, ¿somos de esa buena tierra? Cuando decimos somos de esa buena tierra, implica que hay otras cosas que nosotros debemos de hacerlo. No porque sea bueno yo o porque ayude al prójimo, sino que hay otras cosas que nos exige el Señor. Vamos a leer en el versículo 8. Dice así: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero escuchen, dice el último versículo, el 9, dice así: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Todos tenemos oído. El que tiene oído para oír, oiga. La palabra de Dios, cuando cae en una buena tierra, esa semilla brota. Probablemente que cumplimos, o aquel hermano cumplió su palabra de sembrar esa semilla en nuestra vida. Pero dice que el Señor es el que da el crecimiento. Muchas veces, cuando el sembrador va y siembra, pero hay alguien que lo va y le echa agua. Va y la riega, quita todo lo que le estorba para crecer. Gloria a Dios. Así la palabra de Dios, cuando recibimos, probablemente que el enemigo vino a nuestras vidas a quitarnos esa palabra, esa bendición. Crecimos como una planta que crece, las primeras hojas. Pero siempre el enemigo dice que llega y pone las hierbas, cosa que impide a crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Pero Dios es el que da el crecimiento. Amén. Quiero decirle que Dios es el que da el crecimiento. Así en nuestra vida, que viene un hermano de afuera, un predicador, un evangelista, aún nosotros que estamos aquí, cuando pasamos aquí en el frente y nos encomienda que nosotros predicamos la palabra de Dios, es como si alguien está regando, es como si alguien le está echando agua en nuestra vida, porque esta palabra es fuente de vida. Esta palabra es nuestra cena, nos está dando comida, nos está dando alimento para alimentarnos espiritualmente, para que nosotros no nos ahoguen las cosas que nos rodean. Ya que en estos últimos tiempos sabemos que no vamos a mejorar en tantas cosas, porque la venida del Señor viene pronto. Las plantas crecen, las hierbas crecen también, y tratan de cubrir el sol, o tratan de cubrir el crecimiento. Así es el enemigo en estos últimos tiempos, para que nosotros nos perdamos, para que nosotros seamos un vagabundo. Pero esta noche Dios nos exige que nosotros nos acerquemos a Él, que seamos una buena tierra, para que por nosotros podemos dar ese fruto. Porque si no crecemos a un cierto nivel,
da ese fruto. Cuando un maíz crece a un cierto nivel, cuando echa su espiga, es señal de que va a dar fruto. Pero cuando no va a dar fruto. Y hay árboles o hay maíces que, aunque pequeños, pero tienen al 100%. Hagas de lo que hagas para el Señor. Si tú haces en tu vida, aún de lo más pequeño, Dios lo va a recompensar. Y Él da su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dale fuerte el aplauso al Señor. Damos la gloria al Señor. Dios quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos en una manera especial. Probablemente tú te encuentras en un estrecho. Probablemente que tú te encuentres en sombra de valles de muerte. Probablemente que tú te encuentres en necesidades. Dios lo sabe. Estamos cansados de este mundo. Estamos cansados de trabajar. Estamos cansados de vivir una vida que en vez de nosotros probablemente nos quedamos sentados. ¿Y qué es mi vida? Yo me pregunto, cuando llego a descansar me pregunto, ¿qué es mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? Me pongo en mi vida enfrente de mí. ¿Cómo me miro? ¿Cómo estoy viviendo? Pero Dios está contigo. Si estamos en una buena tierra, hay que confiar al Señor que ese crecimiento espiritual sea de bendición, sea de victoria. Aunque el enemigo trata de estorbarte, trata de darte problemas, pero Dios está contigo. No importa la situación que esté pasando. Hay momentos que nosotros ya decimos, ya no puedo. En veces llegan enfermedades, decimos, ya no puedo vivir, o ya me estoy muriendo. Pero si no es el tiempo del Señor, no te puedes morir. Gloria a Dios. ¿Cuántos les han pasado diciendo ya no puedo? ¿Cuántos les han pasado que ya dice ya no puedo seguir más? Hay momentos que llegan la tristeza a nuestra vida, diciendo, ¿dónde está ese Dios que yo le alabo? Pero si Dios está en tu corazón, ahí está Dios en tu corazón. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. No importa la situación, hermano. Si ha de morirnos un día, tenemos que morir. Pero el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y al morir es ganancia. ¿Qué podemos llevar de esta tierra nosotros? Nada. Desnudo venimos, desnudo nos iremos. Pero hay dos caminos donde nosotros podemos seguir.
¿Cuál de los dos caminos nosotros podemos llegar? Así es la preciosa semilla. Así son las tres cosas que nosotros debemos de mirar a dónde estamos. ¿Cuál es el tipo de terreno? ¿En qué terreno nosotros somos para dar ese fruto? Probablemente Dios, una semilla de diferentes frutas, somos un huerto de frutas. Probablemente que como hay huertos que tienen diferentes frutas, hay naranjas, limones, uvas. Probablemente que nosotros formamos un huerto en este lugar y somos un huerto. Gloria a Dios. Y el Señor está por cuidado de todos. Amén. Cuando viene el enemigo, trata de ponerte algo, Él quita. Cuando escuchamos la palabra del Señor en este lugar, en vez de nos duele, en vez de pensamos que nos está regañando, nos están exhortando que Él lo quiere, pero no, la palabra de Dios nos exhorta. Aleluya. Si Él nos ama, ¿por qué no ha de exhortar la palabra de Dios? Pero Él cura, Él te da la sanidad, es el que te da el descanso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor? Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. El versículo 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las tristezas, de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. El versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60, a 100 por uno. En mi persona me puse a pensar, ¿cuánto fruto estoy dando? Sabemos que el que no da fruto, dice, será cortado. Que la hacha ya está preparada para el que no da fruto. Pero podemos dar fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Y piensen, no podemos dar todos los frutos del Espíritu Santo. Pero si nosotros nos damos el fruto del arrepentimiento, arrepintiéndonos todo de nuestros pecados, de nuestros hechos, Dios nos perdona y nos da un crecimiento, nos prepara, nos ayuda, nos da la fuerza. ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no darle honra al Señor? ¿Cómo no darle gloria? Dios es poderoso. Voy a leer este último versículo para terminar, hermano. En el versículo 26 decía además: así que el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo.
El sembrador sembró, pero no sabe ni cómo crece. La palabra de Dios fue sembrada en nuestra vida y no sabemos cómo crece, pero Dios es que lo hace crecer. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. No podemos dar fruto sin que nosotros crezcamos, sin que nosotros podemos tener una hoja de señal de crecimiento. No podemos dar ese fruto sin que hayamos crecido espiritualmente. Yo te pido que te pongas de pie en esta noche. Si esta tarde hay algo dentro de tu corazón que te impide crecer, o que esa semilla que es la palabra de Dios no te ayuda a crecer, es el momento que podría ser la última vez de este llamamiento o de esta palabra que está hablando. Aún Dios no se cansa de hablar. Pídele a Dios que te ayude. Pidámonos a Dios que nos ayude, de que esta planta, esta semilla, que crezca y que dé ese fruto. Yo no sé qué fruto puede dar, pero que tengamos frutos. Yo no sé cuál problema que estás pasando, pero yo te quiero decir que Dios está contigo y Él te quiere dar la fuerza en esta noche. Abre tus labios y empieza a decirle al Señor. El diablo trata de meter cosas en tu vida, pero Dios está aquí para quitarlo. Te adoramos, Señor Jesús. Padre de la gloria, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tu palabra es grande, Señor. Tu palabra es una palabra verdadera. Tu palabra es como espada de doble filo, que es una palabra que crece en nuestro corazón. Es cierto, ha venido el enemigo a quitarnos esa palabra, pero en el nombre de Jesús declaramos y que esa semilla sea plantada en nuestro corazón. Te adoramos, Señor Jesús, en tu presencia. Te adoramos, Señor Jesús. Llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y el Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dile: sí, lléname, sí, lléname, lléname de tu presencia, lléname.
Señor Jesús, en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Porque sé que, Señor, esa palabra, Señor, ha sido bendecido en nuestra vida, Señor. Ha sido de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, y recibe la honra y la gloria, Señor, de tu pueblo. Te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor?